Sociología de la educación, Unidad 1. ¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales que se producen dentro de una población humana específica. En este sentido, la sociología se encarga de estudiar, analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades. Ahora comenzaremos a hablar de los precursores. ¿Qué son los precursores? Se consideran precursores a los autores quienes sentaron las bases para el nacimiento de la ciencia de la sociología. Entre ellos están Saint-Simon y Augusto Comte. Saint-Simon se basaba en la corriente positivista, pensamiento científico, e intenta dar una solución a todos los problemas y ve a la sociedad como un organismo que evoluciona. Por otro lado, Augusto Comte fue el sucesor de Simon y a este se lo reconoce como el padre de la sociología, ya que fue el primero en utilizar este término. Luego de los precursores aparecen los sociólogos clásicos. Se consideran clásicos aquellos autores quienes conformaron con sus aportes la construcción de esta ciencia social. Entre ellos se destacan Karl Marx, quien basó su teoría desde lo económico y establece que la sociedad da origen a la sociología por necesidad de producir y consumir. Por otro lado, también tenemos a Emile Durkheim, quien se considera el padre de la sociología de la educación al brindar su concepto y establece que la sociedad está compuesta a partir de un orden prescripto y preestablecido. Y por último encontramos a Max Weber, quien da inicio a la sociología interpretativa y comprensiva. Quiere decir que los hechos sociales surgen por la sociedad en conjunto. Ahora comenzaremos a hablar sobre la sociología de las ausencias y de las emergencias. El autor, de Sousa Santos, establece que por un lado, en la sociedad puede existir una emancipación social, y en segundo lugar, establece que hay que reinventarla. Es por esto que plantea la necesidad de realizar una reflexión epistemológica. Es decir, lo que busca es reflexionar sobre lo que ya existe en el mundo, y para ello trabaja con dos tipos de sociologías. Por un lado tenemos la sociología de las ausencias y por otro, sociología de las emergencias. Sociología de las ausencias. Es la investigación que tiene como objetivo mostrar que lo que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente, o sea, como una alternativa no creíble a lo que existe. Esto quiere decir que, si algo es percibido como no existente, desde un punto de vista, no quiere decir que no existe realmente. Existen 5 modos de producción de ausencia: monocultura del saber, monocultura del tiempo lineal, monocultura de la naturalización de las diferencias que ocultan la jerarquía, monocultura de la escala dominante y por último, monocultura de la productividad capitalista. Luego, seguimos con la sociología de las emergencias. Esta permite reemplazar la idea de un futuro sin límites por un futuro concreto sobre la base de las emergencias y producir una enorme cantidad de realidad que no existía antes. La sociología de las emergencias produce experiencias posibles que no están dadas porque no existen alternativas para ello, pero son posibles y ya existen como emergencia. Es decir, hay que sustituir el vacío del futuro por un futuro de posibilidades concretas y realistas que se van construyendo en el presente a partir de la acción de la sociedad. Que no exista no quiere decir que no sea posible. Ahora, al haber realizado un análisis de la sociología como concepto y de la sociología de las ausencias y de las emergencias como un factor importante de las mismas, vamos a comenzar a hablar sobre una de las ramas más importantes de la sociología, es decir, la sociología de la educación. La sociología de la educación es la rama de la sociología que estudia especulativamente, con fin de dar una explicación, la influencia del entorno social en los medios educativos y la función social de la educación en interacción constante utilizando teorías e investigaciones sociológicas. Pero, ¿qué es la educación? Durkheim
Es considerado como el padre de la sociología de la educación. Este realizó un análisis de las definiciones que ya habían en su momento del término educación de diversos autores, tales como Kant, Stuart Mill y James Mill, entre otros. Pero Durkheim, no estaba de acuerdo con los conceptos de educación, por lo que mediante un profundo análisis llegó a la conclusión que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no están aún maduras para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de él. Por un lado, la sociedad política en su conjunto y por otro lado, el medio especial al que está particularmente destinado. Pero, mediante muchos análisis, la sociología de la educación llegó a un concepto de lo que es la educación. Entonces, ¿qué es la educación para la sociología? Para la sociología, la educación quiere decir formación de hábitos, de disposiciones básicas que determinan la forma en que cada uno de nosotros piensa, siente y actúa. Este proceso de formación de hábitos y disposiciones se puede llevar a cabo de dos maneras. Una intencional, consciente o explícita, y otra tácita, latente, no intencional, no consciente. Ahora bien, dicha educación funciona gracias a un sistema denominado sistema educativo, el cual funciona como un instrumento de coerción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado, mediante el sistema educativo, impone una fuerza y poder hacia la formación de ciudadanos mediante la educación. Según Durkheim, la educación es un hecho social, y lo es porque comparten con ellos ciertas características que permiten diferenciarlos de otros tipos de fenómenos. Por un lado, es supraindividual. Esto quiere decir que existe fuera de las conciencias individuales y no pertenece a ninguna de ellas en particular, sino que pertenece a la sociedad. Toda sociedad, dice Durkheim, produce fenómenos nuevos, diferentes de los que se engendran en las conciencias individuales. Por otro lado, es coactiva. Esto quiere decir que consiste en un esfuerzo continuo para imponer a los niños maneras de ver, de sentir y de obrar, a las cuales ellos no podrían haber llegado espontáneamente. Desde los primeros momentos de su vida, les obligamos a comer, a beber, a dormir a determinadas horas, etc. Niveles de análisis. A la hora de analizar el objeto de la sociología de la educación, existen tres niveles a estudiar: el macrosociológico, el microsociológico y el intermedio. Pasemos a analizar cada uno de ellos. Macrosociológico estudia la relación del sistema educativo con la sociedad. Al analizarlo desde la sociedad al sistema educativo, lo que trata es de contextualizar la realidad escolar y saber qué grupos sociales configuran la estructura del sistema educativo. En dirección contraria, cuando se analiza el sistema educativo a la sociedad, se trata del mantenimiento que le dé el sistema educativo a la sociedad, de su transformación, de los cambios que produce. Por otro lado, el microsociológico, en este sentido, se estudia lo que sucede en escuela, colegio o centro educativo, lo que sucede en las aulas, sala de profesores, junta de evaluación y patios. Es decir, es el nivel adecuado para estudiar las interrelaciones que se producen en las clases y salas de profesores, patios y las subculturas del alumno. Por último, encontramos el nivel intermedio. En este podría definirse como un puente entre el nivel macrosociológico y microsociológico. En este nivel se estudiaría en las diferentes dinámicas de género, clase y etnia que se dan en la educación. Este nivel permite contemplar cómo afecta su paso por el sistema educativo y cómo éste los inserta en la sociedad. Además de los niveles de análisis, la sociología de la educación puede ser vista desde varios enfoques. Por un lado, podemos enfocarnos desde un orden social, en el cual encontramos el consenso, el cual
Las ideas centrales de esta sociología son las del orden y el equilibrio. La educación cumple funciones imprescindibles para el mantenimiento de la sociedad, ya que actúa como factor de integración social y adaptación individual para mantener un equilibrio dentro de la sociedad. Por otro lado, tenemos la sociología del conflicto. Esta sociología se presenta como la antítesis de la sociología del consenso. Sustituye las nociones de orden y progreso por los conceptos de movimiento y transformación. Considera la lucha entre diferentes grupos sociales como factores de transformación de la sociedad. Además, la estructura presente de la educación es un resultado de los conflictos que surgieron en la sociedad. Luego también podemos enfocarnos según la naturaleza de la sociedad y su relación con el individuo, en el cual encontramos la sociología subjetiva, la cual considera que el mundo social no es un mundo dado, construido y objetivo, que se impone al ser humano, sino que es una realidad que los individuos construyen gracias al proceso de interacción en la vida de todos los días. Los significados no pueden ser explicados por ningún fenómeno exterior, sino que deben ser interpretados. Por otro lado, tenemos la sociología objetivista. Esta explica que los hechos solamente pueden ser explicados mediante otros hechos sociales. Nunca podemos encontrar su explicación en las conciencias individuales porque no le pertenecen al individuo, sino a la sociedad. Ahora pasaremos a ver los nuevos enfoques que tienen los sociológicos. Por un lado tenemos el funcionalismo estructural, el cual es encabezado por Comte y Durkheim. Estos considera a la sociedad como un sistema comprendido, como una interrelación de sus partes y que la modificación de una de ellas produce cambios en las otras. Es decir, si hablamos de educación, un cambio que se produzca en la educación provoca cambios en la sociedad y viceversa. Este enfoque se basa en el consenso para generar un orden y equilibrio. Por otro lado, tenemos la sociología marxista, encabezada por Karl Marx. Este enfoque se basa en el conflicto y defiende y busca la transformación de la sociedad capitalista porque es injusta. La clase dominante usa la educación para legitimar las desigualdades sociales, es decir, es un instrumento de la clase dominante para perpetuar las condiciones que hacen posible la dominación. Luego encontramos el interrelacionismo simbólico de Herbert. Este enfoque le da importancia al proceso de interacción en el desarrollo de la personalidad. El individuo está sujeto a las influencias de la sociedad y ésta conforma su carácter social gracias al proceso de socialización. El individuo llega a desarrollarse plenamente como persona y no se limita a dar respuestas mecánicas, sino que son interpretativas mediante los símbolos que en la sociedad se crean. Por ello es que la escuela es un lugar donde interactúan personalidades que están sujetas a cambios continuos. Luego encontramos la etnometodología. Esta investiga al micronivel, es decir, pequeños grupos. Esta se concentra en el análisis del comportamiento en el interior de las organizaciones y de las instituciones. Para ello, el proceso de interacción es un proceso de interpretación significativa, la cual se lleva a cabo mediante informes, entrevistas, observaciones e interpretaciones documentales. Por último, tenemos la nueva sociología. Parte de la crítica a la sociología tradicional funcionalista. Se trata de un modelo que acepta sin cuestionar que la capacidad individual y los antecedentes familiares juegan un rol fundamental en el éxito escolar. Es decir, que los alumnos que provienen de la clase media tienen mayor probabilidad de éxito escolar, ya que durante la socialización primaria han desarrollado distintas capacidades que concuerdan con las exigencias de la educación formal. Muchas gracias.